¿Para qué sirve el tubo digestivo? Para la absorción de nutrientes. ¿Para qué sirve el tubo digestivo? Para la absorción de agua, de nutrientes. La absorción de... Para la absorción de nutrientes. Claro. Para el tema. Van a tener la mucosa, ¿cierto? Sí, la submucosa. La submucosa. La mucosa, la submucosa, La muscular la muscular y la adventicia serosa. y la adventicia ósea. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Listo. La muscular tenemos una lámina basal, ¿cierto? Y tenemos un epitelio. El epitelio va a variar. Puede ser en el esófago, va a variar, en el intestino va a variar, tanto delgado o grueso. Va a variar, ¿cierto? En el delgado va a ser diferente el uno, diferente el ilio. Y en el grueso va a ser muy diferente estos dos. Y en el estómago también va a ser diferente. ¿Correcto? La mucosa. ¿Cierto? En la mucosa se divide a su... ¿Cómo puedo dividir a la mucosa a su mucosa? ¿Cuál es la división? La presencia de vacinos, tal vez. De glándulas. La capa muscular. que es La muscular de la mucosa. mucosa. La mucosa tiene dos capas de tejido muscular liso, ¿cierto? Y vamos a encontrar también el plexo de Meissner. Plexo de Meissner. Auerbach está en el muscular. Meissner, ¿correcto? Y vamos a encontrar en su mucosa glándulas, ¿cierto? Sobre todo en el esófago y en el duodeno. Vamos a encontrar glándulas, ¿cierto? Y en la mucosa vamos a encontrar el esófago, que tiene un epitelio Poliestratificado, plano, sin Como de la piel queratina. sin queratina. no queratinizado. No queratinizado. Intruso. Ya. Entonces el epitelio purificado para no queratinizado, ¿cierto? Y tenemos un Lámina tejido propia. conjuntivo. La lámina en propia. la mucosa. La lámina La propia. lámina propia. Y es que el tejido conjuntivo laxo. En el esófago sí es En la laxo. mucosa va a ser un tejido conjuntivo denso. ¿Cierto? ¿Qué encontramos en el tejido conjuntivo laxo? Encontramos vasos sanguíneos, encontramos los linfocitos y vasos linfáticos aferentes. ¿Sí? En el tejido conjuntivo laxo. Todo esto es la mucosa. ¿Cierto? ¿Qué diría la mucosa es mucosa? La muscular es mucosa. Y acá voy a encontrar vasos, pero vasos grandes. ¿Cierto? Y el epitelio glandular. Su mucosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Luego tenemos la capa Muscular. muscular. Van a ser dos capas. Circular interna y longitudinal externa. Salvo en el estómago, que van a ser Tres. tres capas. Y luego tenemos la adventicia o serosa. ¿Cómo diferencia la adventicia y la serosa? La presencia de un epitelio plano. ¿Qué más? Y de que la serosa se encuentra por debajo del diafragma. Epitelio plano. Esto es serosa. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o se están perdiendo? ¿Sí? ¿Están siguiendo? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a ver esta parte de acá. Este es un abdomen, ¿cierto? Sí. Ustedes han comido carnero. Alguna vez ustedes son de la sierra y cuando abren la sierra matan un carnerito y cuando abren los intestinos salen el carnerito. ¿Sí? Pero es importante para que lo aprendan. Eso lo van a ver en anatomía. Pues tenemos un intestino, ¿cierto? El carnerito, ¿cierto? Y los intestinos entre ellos se resbalan. ¿Sí? ¿Han visto que se resbalan entre ellos? No hay fricción entre ellos. ¿Y por qué se resbalan? Porque estos están flotando en el abdomen. ¿Sí? ¿Y por qué flotan? Porque su capa más externa de los intestinos tiene serosa. Entonces, esta serosa es la pleura, peritoneo visceral. Y en la pared del abdomen también hay una serosa. El peritoneo parietal. También hay una serosa,
¿cierto? Es el peritoneo Parietal. Y acá en la parte externa hay otra serosa, la que estoy marcando. Así los intestinos dentro del abdomen van a pegalarse con la pared, no va a haber fricción, porque si tuviera adventicia esos intestinos, Se pegan. causaría fricción y causaría sangrado. Entonces existe un epitelio externo que es la serosa. ¿Cuál es su epitelio? Epitelio plano simple. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Y entre los dos hay un líquido. ¿Cómo se llama el líquido? Peritoneal. El líquido peritoneal. ¿Correcto? Entonces, van a haber órganos que tengan esta serosa y órganos que no tienen serosa. ¿Cuáles van a ser los órganos que no tienen serosa, que tienen adventicia? Los órganos que no se mueven en el abdomen, que están fijos. ¿Correcto? ¿Cuáles son? El colon ascendente, el colon transverso y el sigmoides. Este es un abdomen. El transverso está. El ascendente, Acá se transverso, Transverso. el colon se le llama el intestino grueso, ¿cierto? ascendente, el sigmoideo, Sigmoides. el recto, no. Acá está el recto, está acá. El transverso está libre, por ende tiene serosa. Serosa. Está libre, está bailando. En cambio están fijos al abdomen. Eso tiene adventicia. ¿Sí? El sigmoides también tiene adventicia. Lo demás está libre. Pregunto, ¿el esófago está libre o está fijo? Está fijo. Fijo. Fijo el esófago, porque el esófago ¿dónde está? ¿En el tórax o en el abdomen? En el tórax, en el tórax. ¿Y el esófago entonces va a tener adventicia o serosa? Adventicia. Adventicia. Adventicia en su mayor parte. Solo los últimos 2 centímetros van a ser serosas. ¿Correcto? ¿Así se están comprendiendo? Sí. Sí. Repasamos entonces. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia serosa. Muscular y submucosa lo divide la Muscular mucosae. Por encima, mucosa, por debajo submucosa. ¿Qué otra es la mucosa? El epitelio, que puede ser plano notificado o puede ser cilíndrico. ¿Sí? Ya en la siguiente vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Luego, ¿qué encontramos en la mucosa? La lámina basal, que es el tejido conjuntivo. La lámina propia. Encontramos vasos sanguíneos, Vasos, linfos. Linfocitos y vasos sanguíneos. sanguíneos. ¿Estos linfocitos a qué pertenecen? Pertenecen al tejido linfático difuso. ¿Qué más? Tejido linfático difuso, el GALT. El GAL. ¿Te acuerdas? Listo. Y cuando yo encuentro y las placas de Peyer Las placas de Peyer están en el colon en el ilio, y en el ilio y también en la parte del colon y tienen también linfocitos, ¿cierto? Formados en forma de difusos o ya están nódulos linfáticos. en nódulos. No, en nódulos. En nódulos linfáticos, Nódulos. la placa de Peyer. Junto con sí, están presentes en el ilio, en el colon y también en el apéndice ¿Y dónde vesiforme. lo encontramos? Mucosa, mucosa, muscular. En la submucosa. En la submucosa En y la también submucosa. atraviesa parte de la Cuando mucosa yo también. encuentre acá los nódulos linfáticos, nódulo linfático capa de manto y germinativa, las placas de Peyer van a la submucosa. Submucosa del En ilio. cambio en la mucosa, tejido linfático difuso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Así está bien? Sí. ¿Cuál es la función? ¿Hasta ahí está bien? Sí. No, creo que todo está bien. Listo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Está bien? ¿Todos chicos está bien? Sí, ¿no? Se pierde y avisan, ¿no? Lo podemos ver a repasar, no hay ningún problema. Si están yendo muy lento, usted como me avisa, o todos están yendo muy rápido, lo hacemos más despacio. ¿Ya? Ahora hablamos del esófago. El esófago, ¿cuál es epitelio? Poliestratificado plano sin queratina. Epitelio certificado, Plano, plano, sin queratina. no queratinizado. ¿Correcto? ¿Tiene musculares mucosae? Sí, tiene 2 capas de musculares mucosae. ¿Tiene GAL? Sí, tiene GAL. ¿Capilares? Sí. ¿Vasos aferentes? Sí. ¿Correcto? ¿Así estamos bien? Y tenemos glándulas esofágicas en la Mucosa. submucosa. Capilares. Capilares más grandes o ya vasos más grandes. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Hola Nuria, ¿qué tal? Capa muscular. ¿Cómo se llama la capa muscular?
File. Sí, circular interna, Longitudinal externa. capa muscular. ¿Por qué se llama longitudinal externa? ¿Cuál es la función del esófago? Para transportar el alimento al estómago. ¿Qué más? El peristaltismo. Peristaltismo. ¿Qué más? ¿Qué hace? Por ejemplo, yo ahorita me como una hamburguesa. ¿Qué va a hacer mi boca? Va a hacer digestión. Voy a formar el bolo alimenticio. La saliva va a comenzar a salir. La saliva que tiene, Tiene enzimas, amilasa, Salipasa. lipasa, ¿correcto? La amilasa que rompe los enlaces glucosídicos. glucosídicos. Enlaces glucosídicos. ¿Sí? Va a romper. Por ejemplo, la papa, ¿de qué está hecho? De Almidón. Almidón, que son cadenas largas de glucosa. ¿Sí? Entonces, lo que le hace justamente la amilasa es romperlo para que las cadenas largas de almidón se convierten a cadenas cortas. ¿Sí? ¿Y cuál es otra función eso es fisiología? ¿Cuál es otra función de la saliva? Inmunitaria también. Inmunitaria, y lo que hace es que me va a formar una masa que se llama bolo alimenticio, que es pastosa. ¿Por qué tiene que ser pastosa? Porque luego, ¿cuál es el siguiente acto? Tragar. Yo voy a tragar el bolo alimenticio, ¿cierto? Y al tragar el bolo alimenticio, ¿cómo lo estoy tragando? Con una contracción de mi faringe, cuando hago esto, ¿cierto? ¿Es voluntario o involuntario? Voluntario. Por ende, mi faringe tiene músculo esquelético estriado, ¿correcto? Trago. Ya formé mi bolo alimenticio. ¿Y a dónde pasa? Al Esófago. esófago. Entonces, en el esófago se va a cumplir la misma función. ¿Cuál va a ser? De transporte y de secreción de moco. ¿Para qué? Para que se siga formando el bolo alimenticio, se siga ablandando. Porque tiene que llegar a dónde? Al Estómago. Al estómago. Entonces, la función, ¿cuál es el esófago? Transporte y seguir formando el bolo alimenticio para llegar al estómago. ¿Cierto? ¿Está ahí? Dentro de vamos a ver. ¿Cómo se transportaría entonces cuáles son la capa principal que me haría este transporte en el esófago? La capa muscular. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Y esta músculo de acá liso, la muscular mucosa, para qué es? ¿Qué es lo que hace? También tiene función de transporte, pero tiene función también de contracción para que la secreción también de las glándulas pueda salir. ¿Cierto? Sí. Y si tiene musculatura esto, tiene que tener una inervación. ¿Cómo se llama el plexo de esta inervación? Meissner. El plexo de Meissner. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama la inervación de esta capa muscular? El plexo de Auerbach. ¿A qué ganglio van estos? Vegetativos. ¿Vegetativos o raquídeos? Vegetativos. Vegetativos. Un tema de exposición, por ejemplo, va a ser la acción del parasimpático y el simpático en la motilidad del tubo digestivo. Porque estos temas le va a servir para anatomía, para fisiología, para todo. ¿Ya? Para fármacos le va a servir eso. Porque hay fármacos que van a estimular el sistema parasimpático y fármacos que van a estimular el sistema simpático. Y de acuerdo sobre el cambios en la función y la motilidad del tubo digestivo. ¿Correcto? ¿Sí? Tengo un plexo de Auerbach y plexo de Meissner. Listo. Esta disposición de la musculatura tiene un porqué. Imagínense que este es el esófago. ¿Cierto? ¿Sí? Es el esófago. Acá está. Acá está la luz y por dentro está yendo así. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Está yendo así? ¿Cierto? Ya. La capa circular interna son fibras que están en esta dirección. Circular interna, están haciendo en esta dirección.
¿cierto? Y las longitudes externas, las fibras están en dirección, en esta dirección. En esta dirección. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando se contrae la circular interna, se va a contraer de esta manera. Se contrae. Se contrae. Se contrae de esta manera, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el movimiento pueda pasar. ¿Sí? Y cuando se contrae la longitud externa, se contrae de esta manera. Ambas contracciones, tanto circular interna y longitudinal externa de arriba para abajo, van a hacer que el alimento pase en forma continua. Entonces, cuando yo vea la disposición de las fibras en la lámina, van a ser diferentes. ¿Cierto? ¿Cómo voy a ver a la longitud interna? En esta disposición de fibras musculares. ¿Sí? ¿Y cómo voy a ver a la longitud externa? Transversales. ¿Lo comprendieron, no? ¿Sí? Sí. Pregunto, ¿esto qué músculo es? ¿Liso o estriado? Liso. Liso. ¿Totalmente liso? No. Va a haber estriado y liso. ¿Dónde cree que puede ser estriado? ¿Arriba o abajo? Razonen, a ver. Razonen. Arriba. ¿Por qué? Esfínter. El Claro, por el esfínter esfínter, porque es se el esfínter esofágico Lo que le superior. decía, cuando Que el usted trago es traga, voluntario, claro. El esfínter trago esofágico es voluntario. superior. Entonces, esa actividad voluntaria que ya voy a tragar va a hacer de que mis fibras del tercio superior del esófago sean estriadas. Pero ¿qué capa es? ¿La circular interna o la longitud externa? La longitudinal externa. Solo esta va a ser estriada en el primer tercio. En el tercio medio, ambas, tanto longitud externa como circular interna, van a ser lisos y estriados. Y en la parte final, en el tercio externo, va a ser todo liso. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces, repasamos. Mucosa, epitelio, plano significado no caracterizado, tejido conjuntivo laxo, GALT, vasos aferentes, musculares mucosales, que me dividen. Mucosa es su mucosa, vasos muy grandes y glándulas esofágicas. Tejido conectivo denso. Acá tejido conectivo laxo. Si voy a ver las células cómo están, ¿ah? ¿Ya? Y las musculares, dos tipos musculares, cile, ¿cierto? La distribución de las fibras, como te he dicho. Y la circular interna en esta distribución y la longitud externa en esta distribución. Y en el medio tenemos el plexo de que le da un ganglio vegetativo, porque tiene que contraerse el periodontaltismo. ¿Cierto? Primer tercio, estriado, longitud externa, tercio medio ambos y tercio externo. ¿Sí? Liso. Ambos lisos. ¿Tiene adventosa o serosa? ¿Adventicia o serosa? Adventicia en su mayor parte. Adventicia, luego tiene 2 centímetros. Serosa. ¿Hasta ahí correcto? ¿Sí? ¿No se han perdido, chicos? No. ¿Los demás chicos se han perdido? ¿Seguros? ¿Alguien que se haya perdido me lo dice, por favor? ¿Seguros? Ya, confíen ustedes. Entonces, cada lámina que veamos de tubo digestivo, vamos a ver las 4 capas. ¿Ya? Acá tenemos lo que es el esófago, ¿cierto? Y vemos que tenemos el estómago. Hoy digamos este esófago nada más, pero quiero ver la unión de ambos. ¿Cómo se llama esa unión? El cardias. El cardias. ¿Qué es un esfínter? ¿Alguien sabe qué es un esfínter? Es como una válvula. Creo que se puede hacer una válvula. El esfínter significa de que en el tubo digestivo la circular interna se va a hacer mucho más gruesa
y va a ser mucho más, va a haber mucho más células para que haga una contracción. Cierra. ¿Dónde encontramos los esfínteres? En el esfínter píloro Píloro. y en el esfínter anal. Ahí encontramos fibras musculares. Pero el cardias no, el cardias es un esfínter funcional. No vamos a encontrar que la capa muscular se quede engrosada, no lo vamos a encontrar. Es un esfínter funcional. ¿Correcto? Este es el cardias. La mucosa, ¿cómo es el estómago? Epitelio Cilíndrico. simple, ¿sí? Y el esófago, epitelio plano fortificado no queratinizado, ¿correcto? Ambas tienen lámina basal, ¿sí? Y ambas tienen musculares mucosales, ¿correcto? Esta es la submucosa. La muscular tiene cile, y esta tiene 3 capas, que ustedes me van a decir en la siguiente clase cuáles son, ¿ya? Y esta tiene adventicia, y esta tiene... ¿Por qué? Porque el estómago sí se mueve en el abdomen. Al moverse, hay fricción. ¿Y tiene fricción que tiene? Cero. ¿Se dan cuenta? Listo. Imagínense que tengo acá una bacteria que se llama Helicobacter pylori. A esta bacteria le gusta vivir en el ácido. Le gusta vivir en el ácido. Entonces, ¿dónde va a vivir? ¿Dónde va a vivir mejor? ¿En el estómago o en el esófago? En el estómago. Entonces, esta bacteria tiene la particularidad que va a hacer de que mis células parietales van a producir más ácido clorhídrico, ¿cierto? Sí. Sí, va a haber más acidez. Y si hay más acidez, él vive mejor, ¿cierto? ¿Y cómo se va a llamar eso? Una Gastritis. gastritis por Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si esa gastritis serían por 3, 4, 5 años? ¿Qué pasa? Va a haber un aumento de secreción de ácido, ¿cierto? ¿Sí? Pero mi estómago está adaptado evolutivamente para vivir en el ácido. Porque la siguiente clase ya les voy a enseñar y ustedes me van a decir cómo se produce las capas protectoras del estómago para ese ácido. Pero el esófago está listo para protegerse de ese ácido, aunque no lo crean, ¿sí? Claro, por la producción del moco de la submucosa. Producción del moco, porque De la submucosa. el pH acá es 7.3 y acá sí es ácido, ¿cierto? Las glándulas mucosas que yo tengo van a protegerme de ese ácido. Y segundo, el mismo epitelio. ¿Cuántas capas tiene ese epitelio? 8, 9 capas. O sea, esas capas van a hacer que si el ácido me cae, destruye las primeras capas. Pero se van produciendo en el lapso del tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora en recuperar un epitelio plano, no queratinizado y simple? 3 meses. Si yo logro hacer una úlcera y me logra destruir todo mi epitelio plano, y logra destruirme hasta la lámina basal, voy a formar una úlcera. Sería una úlcera esofágica, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora en poder corregir esa esofágica? 3 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca? El omeprazol, tengo que darle 3 meses mínimo de omeprazol. ¿Ya? Entonces, la protección del esófago justamente son estas. Esta misma capa de epitelio, plano politificado no queratinizado, y las glándulas, la secreción de moco de estas glándulas mucosas del esófago. Ambos me van a hacer que me protejan, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar cuando pasen más de 5 años? El epitelio no va a poder soportar su mecanismo de defensa tanto tiempo. Entonces va a haber una metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es el cambio de conformación de las células de la mucosa del esófago. Van a cambiar a cilíndricas. ¿Para qué? Porque las células cilíndricas son las encargadas justamente de poder secretar más moco y poder eliminar el ácido, amortiguar el ácido del estómago. ¿A eso cómo se llama esa metaplasia? Eso fue de Barrett. El esófago. Ah, el esófago de Barrett.
¿correcto? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando esto ya sea por más de 6, 7, 8 años o el paciente sea anciano? Va a pasar a un cáncer. Cáncer. Correcto. Entonces, yo para poder entender cáncer, para poder entender el Helicobacter pylori, para poder entender una gastritis, tengo que saber esto, lo básico. Si ustedes para eso están estudiando histología básica para poder entender mis enfermedades. Ustedes sabían que en el epitelio plano no queratinizado hay terminaciones nerviosas, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando estudiamos epitelios? Sí. Había terminaciones nerviosas, ¿cierto? ¿Qué pasaría si este ácido sigue avanzando y se va hasta mi tercio medio? Si hay reflujo. Este es mi esófago, este es mi estómago. Acá está mi contenido del estómago. Eso se llama quimo. Ustedes saben en el colegio, el quimo. Y yo soy obeso. Peso 120 kilos. ¿Cierto? Yo soy un chico de 120 kilos, que tengo 25 años y me gusta comer bastante. Me como pizza, pollo a la brasa, me voy al cine, tomo cerveza. Es un sábado a la noche lo que es un chico de este peso los sábados, por ejemplo. ¿Qué pasa? Y inmediatamente como todo eso y duermo. El aumento del sobrepeso, la obesidad, va a hacer que aumente la presión abdominal. ¿Sí? Y eso va a hacer que la comida, si estoy echado, va a regresarse. Pero tengo un esfínter, que es el esfínter del cardias, que es un esfínter funcional. ¿Qué pasa si este chico de 20 años comienza a seguir comiendo y ya cumple 44 años? A partir de los 40 años, todas las fibras musculares comienzan a debilitarse. Es natural que pase eso. Entonces este chico, 120 kilos, obeso, aumenta la presión abdominal, duermo después de comer, la comida se regresa. ¿Sí? Las dos razones, presión abdominal y el dormir echado sin hacer digestión. Hacer que la comida se regrese. ¿Cómo se llama eso? Reflujo Gastroesofágico. Yo para poder entender esa enfermedad tengo que saber cómo es el cardias. Si te das cuenta, ¿para qué están estudiando? ¿Sí? Y este chico hace eso todos los días, todos los fines de semana. Y a partir del tercer o cuarto mes comienza el ácido a quemarme esto, me quema, y llegan las fibras nerviosas. ¿Qué va a haber? Así es. Si ya tocan las fibras nerviosas, el ácido. Dolor, ya hay dolor. ¿Y cómo se llama ese dolor? Se llama la pirosis. ¿Cómo es la pirosis? Es un dolor retroesternal que me da después de 2 horas de comer. Yo como, duermo 2 horas, me levanto y me duele. Esa es la pirosis. Significa de que ya el ácido está avanzando, ya me comenzó a quemar todo el epitelio plano y llegó a las fibras nerviosas. ¿Sí? Entonces, yo para poder entender, mira, cómo somos avanzados a la pirosis, hemos avanzado con solamente sabiendo histología. ¿Se dan cuenta? Para eso ustedes están estudiando histología. Ahorita hemos hecho un poco de histología, hemos hecho fisiología, hemos hecho un poco de semiología y hemos hecho un poquito hasta de terapéutica para hablar de omeprazol. Entonces, por eso es la opción de que ustedes deben estudiar bien histología. Si no estudian bien histología, no van a poder saber bien fisiología y luego mucho menos semiología ni terapéutica. ¿Comprendieron? ¿Sí? O sea, para que vean qué tan útil es lo que ustedes están aprendiendo hoy día. ¿Alguna pregunta sobre el tubo digestivo? Doctor, una pregunta. ¿Cómo actúan los fármacos para Escherichia? ¿Cómo es el tratamiento para el Escherichia coli? Antibiótico. El antibiótico, el tratamiento de 2 meses, así. Antibiótico. Y el omeprazol que mencionó, ¿cuál es su mecanismo? Baja la acidez. Eso ya vamos a ver en estómago. Pero Uno de los temas de exposición justamente puede ser, ¿no? La mucosa gástrica, la fisiología de la mucosa gástrica, cómo la mucosa gástrica me protege del propio ácido de mis propias células. Eso es fisiología básica. Eso puede ser un tema de exposición. Pero para eso primero tengo que saber las partes del estómago. O sea, la siguiente clase que vamos a hacer es una pregunta, muchacho. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Otra pregunta más? En histología de esófago, el tubo digestivo. ¿Todo bien, no? ¿Sí? Ya. Glándulas. Tenemos glándula sublingual, glándula submaxilar y glándula parótida. Dime, A4X,
¿Cómo diferencio la submaxilar de la parótida? Se ve más colorido, de hecho. Se ve más colorido la parótida. La parótida es más basófila. Histológicamente. Más basófila. Ya tienes que hablarlo con propiedad. Bueno, o sea, Más basófila. ¿Pero qué es más basófila? El intersticio, las células, los acinos. Los El acino. ¿Qué más? La presencia de adipocitos en la parótida. La parótida van a ser acinos. ¿Qué acinos van a ser? Serosos. Serosos. ¿Cierto? Voy a encontrar acinos mucosos. No. ¿Conductas intercalares? Sí. Sí. Sí, definitivamente. ¿Cómo diferencio un conducta intercalar de un acino seroso? Las células cúbicas. ¿Y cómo diferencio histológicamente ambas células? Las la células luz del se acino ve menos pronunciada. también tiene el conducto acinar es pequeño y también que las células del acino son piramidales. Las células del acino seroso son piramidales y el núcleo es Excéntrico. excéntrico. En cambio, en la célula de conducta intercalar, el núcleo es central. Esa es la principal diferencia. Ambos tienen luz, pero la luz del acino es más pequeña Conducto y de acinar. conducta intercalar es mucho más grande. El conducto acinar. Estas células van entre 4 a 9 células de epitelio cúbico simple. ¿Correcto? Cuando yo veo una parótida a 4X, voy a ver que va a haber muchos acinos serosos, ¿cierto? Y mucho tejido adiposo. ¿Y cómo diferencia este tejido adiposo de un acino mucoso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo? El tejido adiposo del acino mucoso. Ambas tienen células con núcleo excéntrico. Los adipocitos son mucho más grandes. Más grandes, el uno adipocito que más más. grande, redondas también. Y es todavía más excéntrico en un adipocito. Apenas si se ve el núcleo. Ya, muy bien, ¿qué Muy más? aplanado. La diferencia es que en el acino mucoso tiene un centro, Una luz. tiene una membrana basal. También se ve opaca por la presencia de la mucina que no se pegó bien. Claro, pero acá vamos a ver lo que es la lámina basal y tiene un centro. En cambio el adipocito no hay centro. Y están todos en forma desordenada. Entonces, a 50 y a 4X voy a ver adipocitos y voy a ver acá acinos mucosos. ¿Cierto? ¿Qué vamos a encontrar acá? Acinos mixtos. Mixtos. Ya, no. La semiluna de Janus que tanto nos ha hablado. ¿Cierto? ¿Y cómo es un conducto estriado? Es cúbico, pero también tiene parte cilíndrica. En el conducto estriado, los conductos van a tener células cúbicas, que mientras que van aumentando de tamaño, se van a comenzar a hacer en cilíndricas. 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 Cúbicas. Recuerden que las cúbicas son núcleos centrales. Las cilíndricas, el núcleo va más a la parte basal. Y van a ser estriadas. Este es el conducto estriado. ¿Correcto? Sí. ¿Y cómo es el conducto excretor? Cilíndrica. Son cilíndricas, pero aparentemente parecieran que fueran Pseudo. pseudo, pero no lo son. Se considera un polistificado cúbico. No vamos a dar cuenta. Conducto excretor. ¿Cierto? Ya para la siguiente clase les voy a preguntar cuánto de saliva produce cada glándula. Ay. Sí, ¿por qué? Porque cada una va a tener su secreción. Una van a secretar tialina, otra van a secretar mucina. ¿Y cuál es la función de cada una? Por ejemplo, ahorita ustedes están callados y estoy hablando, ¿cierto? Y si ahorita se me acerca un pelo de la brasa, Empieza a salivar. ¿pero cuál? Es la serosa. Una de las glándulas va a tener mayor Submaxilar es la que tiene mayor producción. y eso es evolución. ¿Por qué? ¿Por qué la submaxilar va a producir más saliva? Porque voy a masticar. Es lógica, voy a masticar. Y si voy a masticar, ¿cuál es la glándula más cerca de mis dientes? La submaxilar. Es lógica. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero ¿cuáles son las glándulas porque tu boca es un lugar más contaminado del cuerpo humano, es la boca.
Cuando tú te besas con alguien, estás besando una cantidad de bacterias inmensas, es un intercambio de la flora bacteriana inmenso. Vale la pena. Entonces, la saliva tiene esa función inmunitaria. Confesiones. Inmunitaria y también de fricción. Si no tuviéramos saliva, cuando ustedes se besan, friccionarías, porque tenemos, la boca tiene un epitelio plano, politrificado, no queratinizado. ¿Sí? Entonces, no tiene queratina, no tiene protección. Entonces, ¿quién me protege? ¿Quién mantiene húmeda mi boca? La saliva. ¿Pero cuál de las tres? Sublinguales. Son las glándulas menores. Ah, sí. Las que están en el paladar, las que están en la base de la lengua. Las glándulas menores son las encargadas de dar la lubricación de la boca. ¿Comprenden? En cambio, cuando tú ya detrás del pollo de la brasa o el ceviche, te va a salivar la boca y ahí recién comienzan a actuar estas, las mayores. Entonces, cada uno tiene una función. Este es un preámbulo de fisiología. ¿Sí? ¿Qué es el Sjögren? ¿Alguien sabe qué es el Sjögren? El Sjögren es una enfermedad autoinmune que hace que mis anticuerpos comiencen a atacar a mis glándulas salivales, a la lámina basal de las glándulas salivales. Eso hace que al no haber... ¿Y dónde atacan? A los conductos. Atacan a los conductos, haciéndose de que la lámina basal, porque acá hay células mioepiteliales. Que empujan. ¿Cuáles son las funciones de las células mioepiteliales? Su nombre lo dice. Empujan. Mioepiteliales, contracción. La contracción de estos conductos. Pero si yo tengo unos anticuerpos, ¿qué me traen anticuerpos? Linfocitos T, CD4 helper, que van a llamar linfocitos T, C citotóxicos. Y estos, como están anticuerpos destruyendo a mi propio cuerpo, van a destruir mi lámina basal. Al destruir mi lámina basal, destruyen las células mioepiteliales. Y al destruir las células mioepiteliales, no va a haber contracción de esos conductos y no va a haber secreción de saliva. Si el Sjögren lo que hacen es que destruye mis glándulas salivales y destruye los conductos estriados, los conductos excretores. ¿Y cuál es la enfermedad de Sjögren? ¿Qué hace el paciente? No tiene saliva, no tiene lágrimas. Tampoco en las rodillas. Para como el ojo rojo y le echas gotitas en los ojos. La enfermedad también del ojo seco. Exacto, la enfermedad del ojo seco y la enfermedad de Sjögren. Entonces, yo para entender la enfermedad de Sjögren, sintomatología, tratamiento, porque tengo que poner lágrimas, y tengo que saber la histología. Sí, para eso estamos estudiando ustedes, chicos, histología. ¿Comprenden? Listo. Ahora vemos láminas. Sí. Listo.